muchas gracias. Un saludo a todos los colegas y bueno, un agradecimiento especial a Humberto en este momento que recordó al doctor Adalberto Dalmacio y un lindo recuerdo tengo con él que me ha introducido en este mundo académico de la escritura y del monotributo. Ahora sí, continuamos entonces con el temario, la recategorización del monotributo que está venciendo el próximo 20 de julio. Tal como hace Marcelo Serra, vamos a repasar los puntos que voy a tratar en el día de hoy a través de esta hoja de ruta. Repaso de la recategorización semestral, la situación actual con relación al último incremento de los parámetros de ingresos brutos. Recordar que está vigente y reglamentada la recategorización de oficio, ya sea por controles sistémicos o de manera presencial. Una posibilidad que se da cuando por algún motivo no pudimos hacer la recategorización y tenemos que bajar de categoría, que ya hace algún tiempo tiene disponible el fisco. Vamos a ver cómo la tenemos que solicitar. Y como último punto, y que vengo tratando en este ciclo y en otras oportunidades desde hace tiempo, es recordar qué pasa si quedo excluido del monotributo y los beneficios que tengo dado el concepto que hemos denominado puente al régimen general, regulado por las normas del monotributo. A continuación, entonces, repasar las generalidades que todos ustedes ya deben estar trabajando y van a continuar trabajando para que el próximo 20 de julio, como fecha máxima, puedan dar cumplimiento con la recategorización del monotributo propio de sus contribuyentes, clientes. Bueno, hay que recordar que a la finalización de cada semestre calendario, enero-julio, julio-diciembre, el contribuyente deberá realizar la recategorización. A tal efecto, deberá contemplar los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados en los últimos 12 meses inmediatos anteriores, así como también tendrá que advertir cuál es la superficie afectada para el desarrollo de la actividad. Una vez que realicemos la recategorización, si cambiamos de categoría, hay que recordar que vamos a comenzar a pagar a partir del segundo mes de finalizado ese semestre. Entonces, ahora, ya situándonos en la actualidad, vamos a analizar los últimos 12 meses del 30 de junio 2023 a julio 2022. La recategorización la haremos, en caso de corresponder, en julio del 23 y el primer pago que tendremos que hacer con la nueva categoría, más alta o más baja, será a partir de agosto. Y utilizaremos ese nuevo comprobante o ticket formulario de pago hasta julio inclusive del año 2024. ¿Sí? Otro punto a tener en cuenta, que habitualmente lo vemos cuando analizamos la escala del monotributo con las distintas categorías y los parámetros, es dónde nos vamos a ubicar, ¿no? Porque puedo estar en la categoría B para superficie, pero puedo estar en la G para ingresos y así tener distintos circulitos según el parámetro dentro de la tabla de categorías. Bueno, hay que recordar que tenemos que ir a la última, es decir, a la más alta de las categorías de cualquiera de los parámetros, ¿sí? Eso es lo que va a definir cuál es la categoría actual, ¿sí? Y otro tema que tenemos que tener en consideración es que si no corresponde realizar la recategorización, porque mantenemos los parámetros, no tenemos que hacer nada. En algún momento el fisco había reglamentado la obligación de una declaración jurada que ratificaba mi categoría, pero recordar que hace tiempo ya eso no está vigente. Tema, entonces, ¿qué pasa con aquellos sujetos que iniciaron actividades? Bueno, hay que recordar que la recategorización se realiza únicamente cuando se haya cumplido con un semestre calendario completo. Con lo cual, por ejemplo, si inicié actividades en octubre del 2022, no había culminado un semestre calendario completo a diciembre, con lo cual no tuve que hacer la recategorización de enero, pero ahora sí tengo que hacer la recategorización porque completé el primer semestre del 2023 de manera completa. Entonces aquí vamos a tener que anualizar, ¿sí?, nuestro consumo
de energía, los alquileres y nuestros ingresos. Por otra parte, hay que recordar que la energía eléctrica consumida que vamos a tener en cuenta es aquella cuyas facturas vencieron en el año que se está analizando. Y otro tema a destacar es recordar cuáles son los ingresos que no deben ser considerados a los efectos de la recategorización. Aquellos derivados de la actividad de cargos públicos, trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, ejercicio de la actividad de director, socio administrador o conducción de sociedades, y las actividades indicadas en el segundo párrafo del artículo 1 del decreto 1 del 2010, que es lo que está vinculado con ingresos por actividades financieras, ¿sí? Y como dijimos, la recategorización la vamos a hacer el 20 de julio o el 20 de enero, salvo excepciones. Una de las excepciones es que caiga un día inhábil, por lo tanto tendremos que hacer la recategorización el primer día hábil siguiente, y en otras oportunidades hemos visto que por algún motivo el fisco prorroga esta fecha, ¿sí? A veces por problemas sistémicos o por nuevas normas como ha surgido en años anteriores. Pero bueno, hoy, 20 de julio, está venciendo la recategorización. Entonces, como algo adelanté, los contribuyentes exceptuados de dar cumplimiento a la recategorización son aquellos que deben permanecer en la misma categoría o de haber iniciado actividades no hayan cumplimentado, ¿sí?, el desarrollo de actividades durante un semestre calendario completo. Ejemplo, si inicié actividades en marzo del 2023, no tendré que realizar la recategorización el día 20 de julio. Y por lo tanto, seguiré utilizando el comprobante para el pago de la categoría que elegí al momento de inscribirme. Como dijimos, la falta de recategorización semestral ratifica per se la categoría actualmente vigente. Tema ingresos, ¿sí? Ingresos brutos. Ya hace varios años, a través de diferentes normas legales, se había pautado el incremento puntual, ¿sí? Salió una norma que decía a partir de tal fecha el ingreso bruto de cada categoría es el siguiente. Sin embargo, el año pasado, ¿sí?, la ley 27676, que se publicó en el boletín oficial el 4 de julio del año pasado, facultó al Poder Ejecutivo a incrementar, ¿sí?, exclusivamente el parámetro de ingresos brutos en el periodo julio. ¿Por qué? ¿Qué dice? Bueno, adelanta la actualización legal. Recordemos que la actualización es anual, de todos los parámetros y de los importes a ingresar, en función al índice de movilidad jubilatoria, que son los 4 porcentajes que tenemos de movilidad jubilatoria en el año: marzo, junio, septiembre y diciembre, si no hay alguna modificación puntual. Sin perjuicio de eso, como dijimos, esta ley faculta al Poder Ejecutivo a adelantar la actualización teniendo en consideración los índices de movilidad jubilatoria que se dieron en ese primer semestre. Así es que se publicó en el boletín oficial el mes pasado el decreto 315, en donde se dispuso el incremento, insistimos, exclusivamente respecto del parámetro de ingresos brutos, porque es la única posibilidad que le delegaron al Poder Ejecutivo, ese incremento en un 41,52%. ¿De dónde surge? Del índice de movilidad de marzo y el índice de movilidad de junio que tenemos en pantalla. Aquí, al igual que me he expresado en reiteradas oportunidades, tenemos un nuevo desfasaje entre lo que es la variación del índice de precio consumidor respecto de la pauta de actualización que tiene la norma, ¿sí? Si bien no está publicado todavía el índice de junio, se estima en un 52% la variación del IPC del semestre contra menos del 42% del índice de movilidad, con lo cual ya tenemos un problema, que tenemos desactualizadas los montos de ingresos y, reitero, no se actualiza para este semestre ni alquileres de vengados ni el importe unitario máximo de ventas, que si bien ese no hay que tenerlo en cuenta para la recategorización,
sí puede excluirme del monotributo. Y algo vinculado a los ingresos que es muy importante destacar es que los ingresos a considerar son los devengados en el periodo de análisis. Con lo cual acá hay que tener cuidado y prestar atención a cómo se hacen las facturas, porque recordemos que en las facturas ponemos un periodo desde hasta y puede ser un periodo diferente al de la facturación. A veces se da en prestaciones de servicio de salud que hasta que las obras sociales no nos informan cuál es el monto a facturar, podemos estar facturando en julio o en agosto servicios prestados en el semestre anterior. Con lo cual, si en la elección del periodo ponemos mayo, pero la factura es de julio, hay que recordar que esa factura debe considerarse para la recategorización de julio, ya que hemos seleccionado periodo mayo, porque insisto, es por lo devengado la pauta de ingresos brutos a considerar. Ahora, como dijimos, se ha actualizado el parámetro de ingresos brutos conforme el decreto que mencioné. Estos son los importes de ingresos brutos que tenemos que considerar para la recategorización de julio. La superficie afectada no sufrió modificaciones, al igual que la energía eléctrica consumida, y los alquileres devengados, como dije, también quedaron fijos al valor de enero 2023. Con lo cual ustedes deberán tener en cuenta estos datos. ¿Qué pasa si no hago la recategorización o la recategorización que efectúe me ubica en una categoría que el fisco entiende que es incorrecta? Bueno, la norma legal, ¿sí?, el anexo de la ley 24977, dispone, ¿sí?, de que el fisco tendrá la posibilidad de realizar la recategorización de oficio, de exigir la deuda y aplicar las sanciones cuando, como dije, no se hubiera efectuado la recategorización o la misma sea inexistente. Esta recategorización de oficio podrá ser recurrida conforme lo establece el artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario, que hoy mencionó el doctor Bertaza, y tiene la facultad, ¿no?, el fisco, teniendo en cuenta lo que dice la ley, que en caso que el contribuyente acepte la recategorización, se le reduce a un 50% la multa que le cabría. Esto es la norma legal. La norma reglamentaria, la RG 4309, dispone, ¿sí?, de lo que es la reglamentación de esta norma y fija la posibilidad de que la recategorización sea presencial o que sea vía sistémica. Como dije, ¿cuándo procede la recategorización? Ya lo mencioné. ¿Cuáles son los parámetros que tendrá en cuenta el fisco? Bueno, esos parámetros son las compras y gastos inherentes a la actividad del contribuyente, las acreditaciones bancarias, los gastos de índole personal, ¿sí? Y la nueva categoría la va a definir en función a esas pautas, es decir, la sumatoria de compras y gastos inherentes a la actividad o bienes adquiridos, o en su caso los depósitos bancarios incrementados en un 20 o 30% según sea la actividad servicio o venta de bienes. Con relación a la recategorización de oficio, ¿sí?, acá hay que recordar que esto fue modificado en enero en algunos puntos, y la recategorización por controles sistémicos la va a hacer de manera automática el fisco el primer día hábil de agosto o de febrero, en función a los datos que tenga en poder de la administración, y la comunicará en el domicilio fiscal electrónico. Hay que recordar que el servicio Moreo, que ahí tengo en pantalla, ya no está vigente, ¿sí? Es importante resaltar eso, con lo cual esta posibilidad de acceder al Moreo no existe. Tengo que entrar al servicio Monotributo, al portal Monotributo, para encontrarme si estoy, los motivos por los cuales he quedado excluido, ¿sí?, ya que me va a llegar una notificación al domicilio fiscal electrónico y podré ver los motivos en la web del organismo fiscal. ¿Qué recurso administrativo, como dijimos, voy a interponer contra la recategorización de oficio y cómo se interpone? Bueno, tendré que interponer el recurso del artículo 74 dentro de los 15 días de notificada la resolución de recategorización, y lo voy a hacer a través del servicio de presentaciones digitales. Como dije, esto fue modificado en enero
pasado. Después, tenemos que tener en cuenta cuándo surge efecto. Bueno, surge efectos de igual manera que la recategorización. Es decir, a partir del primer mes con posterior a que yo hubiese hecho la recategorización. Es decir, de agosto o de febrero. Porque la norma dice el segundo mes posterior a la finalización del semestre. Y como dijimos, el segundo mes será agosto o febrero. La notificación del domicilio fiscal electrónico, como dijimos, el servicio Moreo, que ya no está disponible. Después tenemos lo que es la recategorización presencial. Entonces, un funcionario del organismo notificará al contribuyente responsable la causal de exclusión, que dio origen a la recategorización, cuál es la nueva categoría, la liquidación de las diferencias, tanto en impuesto integrado como en cotizaciones previsionales, ¿sí? Y notificará para que dentro de los 10 días posteriores presente el descargo. Una vez que se haya resuelto el descargo, si el juez administrativo entiende que hay que sostener la recategorización, emitirá la resolución pertinente y, al igual que el caso de la recategorización por controles sistémicos, tendremos que presentar el recurso del artículo 74 para poder discutir esta situación. Recordemos que el efecto, como lo dijo el doctor Bertaza, de este recurso es devolutivo, con lo cual en el interín tendré que pagar los importes conforme a la categoría que establece el organismo fiscal. Y un tema de interés que les quería traer y que está disponible en presentaciones digitales es la posibilidad de bajar de categoría una vez vencida la recategorización, ¿sí? Supóngase que por algún motivo se me pasó y el 20 de julio no hice la recategorización que me permitía bajar de categoría, entonces hago una presentación digital a través del servicio Presentaciones Digitales, elijo el trámite monotributo, modificación de categoría actual por error, y ahí voy a explicar el motivo y los fundamentos que originan la presentación y tendré que acompañar, ¿sí?, lo que considero pertinente para que hagan lugar a la misma. Si omití tener en cuenta una nota de crédito, ¿sí?, si computé facturas del semestre pero que en realidad estaban vinculadas a periodos que se devengaron en el semestre anterior o el año anterior al de la recategorización, al que no corresponde tener en consideración, etcétera, y cuál sería la nueva categoría a considerar, ¿sí? Como dije, este tipo de documental que avale nuestros dichos y cálculos permitirá entonces que el fisco actualice nuestra categoría. Bien, una vez entonces cerrado el tema de recategorización, es importante recordar que la recategorización no me excluye del monotributo porque eventualmente quedé excluido en junio, porque recuerden que la recategorización lo único que hace es moverme dentro de las categorías del monotributo. Ahora el 20 analizo si con mis ingresos del año calendario inmediato anterior, de los 12 meses anteriores a la recategorización, tengo que cambiar de categoría a partir de agosto, pero muchos contribuyentes, cuando hacen la recategorización durante julio, se dan cuenta que quedaron excluidos del monotributo. Y la exclusión, hay que recordar, que tiene efectos a partir del día, de la 0 hora del día en que se produjo o acaeció la causal de exclusión. Por lo tanto, es importante recordar que eventualmente, si detecto durante julio, cuando hago la recategorización, que en realidad quedé excluido con anterioridad del monotributo, bueno, existe la posibilidad de usufructuar una serie de beneficios que está dado en la propia ley del monotributo, regulado en la ley del monotributo, y está denominado como puente al régimen general, ¿sí?, por la doctrina, y se vincula con dos tipos de beneficios diferentes dependiendo algunas consideraciones que realizaremos a continuación. Entonces, tenemos el régimen voluntario de promoción tributaria del régimen general, que estaba
en el artículo 12 de la ley 27618, incorporado al anexo de la ley 24977 como artículo 21.2 o segundo artículo incorporación del 21, y esta posibilidad de tener el beneficio que ahora vamos a comentar es para los contribuyentes que se encuentran inscriptos en el monotributo, que hayan comunicado su exclusión, ¿sí?, del régimen simplificado y solicitado el alta en el régimen general hasta el último día del mes siguiente al que tuvo lugar la causal de exclusión o renuncia. Entonces es importante esto que mencionamos, porque yo ahora en julio puedo estar analizando la recategorización y me encuentro que por no haber hecho el control diario de mi facturación quedo excluido. Y si quedé excluido en junio, puedo aprovechar, antes de que el fisco tome conocimiento de mi exclusión, pedir la baja, ¿sí?, y dar la alta retroactiva a junio en el régimen general y así usufructuar este beneficio, porque sin perjuicio de que yo como contribuyente tendría que, ni bien tomo conocimiento de la exclusión, tengo 15 días para darme de alta en el régimen en el régimen general, eso es lo que dice la norma del régimen simplificado, a los fines de usufructuar este beneficio me dan un plazo mayor hasta el último día, ¿sí?, del mes siguiente al que se produjo la causal de exclusión. Entonces, soy inscripto, quedé excluido, yo voy a comunicar que quedé excluido o renuncié al régimen, este beneficio está vigente desde el año 2021 y mis ingresos no superan el 50% de las ventas totales para la microempresa, podré pedir el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Gozar por única vez en la determinación del IVA, si de una reducción del 50%, 30% o 10% del saldo técnico, que es el que nosotros le denominamos saldo técnico, la norma dice saldo deudor, que es la diferencia entre débito y crédito fiscal, en cada periodo fiscal, de, como dije, un 50% el primer año, un 30% el segundo año y un 10% el tercer año. ¿Y esto a partir de cuándo lo puedo utilizar? A partir del primer periodo fiscal del año calendario siguiente. Es decir, si yo ahora me doy cuenta que en junio quedé excluido, yo se lo comunico a la FIP, pido este beneficio durante el mes de julio, cumplo con las condiciones, con lo cual a partir de el periodo de enero 2024 podré gozar de una reducción del 50% del saldo técnico. Esto es importante, fundamentalmente en empresas, en sujetos que prestan servicios, ¿sí?, cuando el crédito fiscal es prácticamente nulo. Esto es un beneficio que verdaderamente resulta atractivo. Pido el alta a través de lo que es el sistema registral. Y para ir finalizando ya, tenemos lo que es el procedimiento permanente de transición al régimen general. El sujeto inscrito en el régimen simplificado que quedó excluido, ¿sí?, que quedó excluido o renunció y cumple con la condición del 50%, podrá solicitar este beneficio. Y acá vean, acá dice excluido, no que haya comunicado la causal de exclusión. Entonces acá puede ser una exclusión propia, porque se me doy cuenta que tendría que me quedo afuera del monotributo, o porque el fisco me comunica la exclusión. Entonces, si estoy en esta situación, recuerden que puedo eventualmente gozar de ambos beneficios, tendré la posibilidad de computar a partir, ¿sí?, de que quedo excluido, el crédito fiscal de los 12 meses anteriores a la fecha de exclusión o renuncia, y cuando haga la declaración jurada de IVA, podré computarme como deducción, ¿sí?, el neto de esas facturas que he recibido en los 12 meses anteriores. En la primera declaración jurada de IVA, ¿qué hago? Incorporo todo este crédito fiscal y me ayudará a computar, a reducir el saldo deudor de corresponder del periodo que estoy liquidando, y si me queda un saldo a favor, lo podré trasladar a periodo fiscal al mes siguiente en la declaración jurada de IVA. El alta, como dije, también se da en el sistema registral. Y ya sí, por último, aquí tienen que recordar que no podré reingresar al monotributo hasta transcurrido un año calendario
una vez que finalice los beneficios, ¿sí? Adicionalmente, porque nosotros tenemos los 3 periodos que establece la norma del monotributo, 3 años calendarios posteriores a la exclusión o renuncia, y se le agrega un año adicional para el caso de aquellos que solicitaron alguno de los beneficios mencionados. Así que bueno, hasta aquí el repaso, espero que les resulte de utilidad y quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Humberto? Nuevamente un saludo a los colegas. Tenemos una serie de consultas. Una de ellas dice, la recategorización de oficio. ¿La FIP la hace finalizado el semestre o puede hacerla respecto de periodos anteriores? Por ejemplo, en agosto del 23, respecto de algún semestre del 2021. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si estamos hablando de una recategorización de oficio por controles sistémicos, la resolución lo que dice es que el primer día hábil de agosto y de febrero comunicará la categoría nueva, teniendo en cuenta los datos que surjan de la administración fiscal. Con lo cual, ahí pareciera, si bien no está expresamente previsto, que analiza sistémicamente el último año, es decir, la recategorización semestral que vence en julio o que vence en enero. Sin perjuicio de esto, hay que recordar que se ha facultado al organismo fiscal para llevar adelante el análisis de contribuyentes, ya sea para recategorización o para exclusión, vía fiscalizaciones presenciales, con lo cual aquí el fisco podrá analizar los periodos no prescriptos para saber si en algún momento quedó excluido o estuvo mal categorizado. Así que puede ir más allá que la última recategorización. Después, la otra consulta dice, los contribuyentes con menos de un año de ingresos deben informar la anualización de los ingresos o los ingresos realmente facturados. ¿Cuáles de los dos toma FIP para categorizar? En realidad, la norma es clara con esto. Dice que aquel contribuyente que inicia actividades y ha completado un semestre calendario completo a la fecha de finalización del semestre de la recategorización, tiene que anualizar los ingresos y esos ingresos son los que va a tener que ubicar en la tabla para saber qué categoría le corresponde junto con el resto de los parámetros. Entonces, anualiza y ese es el dato que tendrá que incorporar en la aplicación web para que el sistema haga la recategorización. Otra pregunta dice, contribuyente inicia actividades en monotributo, facturación de los primeros meses es superior al límite. ¿Puede mantenerse hasta cumplir el primer calendario completo? Entiendo que cuando dice puede mantenerse es que si queda o no queda excluido del régimen. Bueno, acá hay que hacer un análisis de la ley y de su decreto reglamentario y vuelvo a comentar algo que dije en la exposición. Yo inicio actividades y se fija una categoría. Voy a mantener esa categoría hasta que haya completado un semestre calendario completo. Una vez que llego al semestre calendario completo, anualizo. ¿Y qué dice la norma? Que si esa anualización hace que quede excluido del monotributo, no voy a quedar excluido. Voy a tener que categorizarme en la última categoría de mi actividad, ¿sí? Entonces, yendo a la pregunta concreta, no voy a quedar excluido del monotributo en la medida que en los últimos 12 meses, después de que hago cada factura, analizo, no quede excluido por ingresos reales. La anualización no me excluye, lo dice expresamente la norma reglamentaria. Por último, había otra pregunta adicional vinculada con si se debe ingresar alguna diferencia cuando la estimación que se hizo al inicio de las actividades no resultó como tal. Y acá vale recordar cómo nos tenemos que categorizar al inicio y el artículo 12 expresamente prevé que se deberá encuadrar el contribuyente en la categoría que le corresponda de conformidad a la magnitud física, ¿sí?, de la actividad o, en su caso, al monto pactado de contrato de alquiler. Entonces, tenemos primero una pauta objetiva, que es magnitud física y el monto del contrato de alquiler. Hago la anualización de eso y eso me daría mi categoría para el inicio. Sin perjuicio de eso, dice, de no contar con tales datos, la categorización inicial se realizará
mediante una estimación razonable. Y acá vamos al concepto de razonabilidad. El contribuyente tendrá que estimar en función a los ingresos que prevé la categoría vinculada a su actividad. No he visto en la práctica reclamos por diferencia de impuesto integrado de cotizaciones como consecuencia de esto, pero sí es obvio que no podríamos, digamos, quedarnos en la categoría A si ya sabemos que estamos alquilando inmuebles y el alquiler del inmueble va a superar, conforme lo prevé el contrato, me refiero al alquiler de inmueble, los ingresos, la categoría A o la B. Entonces, hay que ser, como dice la norma, hay que hacer una estimación razonable. Bueno, hasta aquí es todo. Muchas gracias.